esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Muy buenas tardes, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos un día más baja más. a analizar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas junto a tu servidor Carlos Santiago en el canal ABC Bitcoin. Como dice la canción, si baja más, vamos a comprar más. Claro que sí. Vamos, antes de iniciar, voy a ponerte el descargo de responsabilidad que siempre suelo poner porque No se asuste. a veces hay gente nueva, entonces tengo que ponerlo obligatoriamente. Dice que el descargo de responsabilidad: soy un estudiante de la estrategia de trading latino, no soy un trader profesional. Sin embargo, espero que te guste la información que compartimos en el canal para que tú también aprendas de esta estrategia. Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Una vez aclarado esto, quiero irme al chat a saludar a la gente que me acompaña esta tarde. Y también, si eres tan amable en confirmarme el audio y el video, vamos a ver, porque el chinito llegó esta mañana. Dice: nos vamos a cero, Pipeño, dice Jaime Lara, dice: gracias por salvarnos, dice, todo es 100% responsabilidad de cada quien. Ya saben que es un canal educativo, no son consejos de inversión ni mucho menos. Jorge Sánchez dice: es una trampa, hay que comprar, dice Juan Hernández. Está Mauricio Rafael, está Martín Díaz, nos vamos a cero también, dice Martín. Daro dice: to the moon, en cambio está Daro. Doctor Drummer está en Chile. Y aquí me mandó una lista de criptomonedas. Un momentito, vamos a analizar a Bitcoin. Parece que hay algunas cosas que tenemos que comentar en este momento. Está Francisco Vistali, Portón el Grande, Daniel Villegas, Domingo Sosov. Estamos listos, creo que ya estamos con el quórum necesario para empezar el análisis de este día. Ok, vamos a ver, estamos en el gráfico. Vamos primero por el diario. Fíjate qué velón que nos dio Bitcoin. Nosotros habíamos visto ayer, y yo le dejé alcista a Bitcoin, pero obviamente lo dejaba sin opción de compra en el diario. Estuvimos en esta parte, bueno, en la vela de ayer. Yo decía que si cerraba por donde estaba ayer, esto me confirmaba que era alcista el precio de Bitcoin. Sí, era alcista, y por estrategia es alcista. Si tú te fijas aquí, no sé si es que me va a mostrar, justamente aquí estuvimos ayer. ¿Tú ves bajista eso? Por estrategia. Bueno, pues yo creo que tú tampoco lo vas a ver bajista, porque tiene direccionalidad y fuerza, y así cerró la vela. Bueno, yo no vi cuando cerró, porque obviamente ya no es el horario que yo estoy despierto, pero como cerró la vela, quedó alcista el precio de Bitcoin. Pero hoy en la mañana viene el chinito y bota el mercado prácticamente. Y ayer dijimos que, bueno, no lo dijimos ayer, lo hemos venido diciendo en muchos streamings, que la especulación del mercado está por encima de cualquier estrategia. Y justamente va a comentarte acá el maestro, qué es lo que pasa cuando entra el chinito. Fíjate, espero que se escuche.
no hay soportes, no hay nada, el precio cae, se desploma y luego tú te quedas pensando de que por qué la estrategia no te funcionó, o te quedas pensando de que entonces la línea, o que el soporte, y entonces la resistencia, y entonces el FIBO, y que entonces las bandas de Bollinger, que no sirve nada, hombre, ¿qué parte de eso no se entiende? Cuando el chinito llega al mercado, no sirve nada. Ajá, lo acabas de escuchar. Cuando el chinito entra al mercado, no sirve absolutamente ninguna estrategia. Pero nosotros vamos a analizar, o sea, lo que ya pasó y ya pasó. Espero que no hayas comprado en la zona de no compra. Y si es que compraste en 4 horas, bueno, ayer tampoco lo dejamos, ya vamos a revisar el de 4 horas. Simplemente que nosotros, al estar en una tendencia alcista de Bitcoin, nosotros siempre vamos a buscar los retrocesos para incorporarnos al mercado. Dice Daniel X9, me dejó ahí para un tecito. Un saludo para los ositos, dice que entraron ayer en long en 52K. Hoy salió para las pirujas, dice. Sí, parece que algunas comunidades estaban en long y algunas me imagino que también en short. Hay comunidades que hacen ese tipo de trading con apalancamiento. Cada quien es libre de entrar a donde le guste. Por cierto, si gustas juntarte a nuestro grupo de Telegram para aprender la estrategia de Jaime, está un link en la descripción del video y es totalmente gratis. Ahora, lo que yo te decía, retomando, me dejan acá otro super chat de Malakian, dice, como diría Jaime, es que estás viendo el indicador, no el patrón. Subida sin volumen en el diario, tocando máximos anteriores, era de esperarse. Bueno, no sé cómo lo pudieron ver el volumen, pero en este momento sí podemos ver lo que hizo un valle pequeño. Yo me guío por el volumen por esta parte, pero también voy a indicarte, mi estimado Malakian, lo que estoy viendo en este momento, porque ya lo pasado. O sea, ahora lo que nos interesa es ver de aquí para adelante qué es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por apoyar el canal a Malakian. Sin embargo, lo que yo te digo es que estamos en una tendencia alcista y todos los retrocesos que son en teoría a la media son para incorporarnos al movimiento. Estuvimos esperando este movimiento prácticamente desde que se dio la debilidad en esta parte del monitor. Estuvimos esperando que se venga ese retroceso desde aquí. Si ustedes recuerdan, la onda C a la media no se dio. Aquí también esperábamos la onda C, no se dio. Acá también. Y en este momento se ha dado. O sea, no es un retroceso que no hayamos estado esperando, pero tampoco es que nosotros pensábamos que iba a ser tan violento como se ha dado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que queremos es incorporarnos al mercado. Idealmente, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente tenemos que esperar que el precio se detenga, nos dé la confirmación, el patrón de entrada e incorporarnos al mercado. Es simple. Ahora, hay gente que ya lo está mandando a 30, a 17 también lo escuché por ahí, vi por ahí. Y eso yo no sé cómo pueden verlo. Si es que saben y tienen alguna estrategia, perfecto, o sea, está muy bien. Y si es que es así, en algún momento pues van a tener toda la razón del mundo. Pero lo que yo puedo ver es que estoy en una tendencia alcista. En este momento, si tú ves por la parte baja, tengo direccionalidad bajista con el ADX con pendiente negativa, lo que me dice que es un retroceso en teoría a la media, como te digo, para seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver en el gráfico diario? Que retroceda, que se dé todo el patrón de retroceso en el diario. Eventualmente estar atentos cuando toque el punto cero, ver si es que se forma un valle rojo y posteriormente ver aquí la pendiente positiva para incorporarnos al movimiento sobre la media, en teoría sobre la media. Ahora, eso es lo que nosotros queremos ver. Pero eso probablemente no es lo que suceda y suceda lo que dicen los amigos que están bajistas. ¿Qué es lo que pasa? Dice Big Propic, compré por error en 49, pondré stop loss en 45k o esperar. Fíjate qué es lo que podemos hacer. Si tú tienes hecha una mala compra en Bitcoin, una mala compra sería haber comprado por esta parte, ¿verdad? Una mala compra, no pusiste el stop loss y te quedaste dentro. ¿Cuándo podemos nosotros salir al mercado? Únicamente cuando cambie la tendencia de Bitcoin. Porque si la tendencia sigue siendo alcista, yo creo que no le vas a perder. Si tienes paciencia, esto va a ser eventualmente los rebotes y va a continuar la tendencia. O sea, no ha pasado
nada más que un retroceso normal del precio. Bueno, no tan normal, pero un retroceso que estaba esperado, no tan violento, pero se ha dado. Y aquí, luego voy a hablar de esto de la absorción que se está dando. Ok, entonces, ¿qué es lo que te digo? Si tú tienes hecho una compra y tienes miedo, y yo te diría que cuando cambie la tendencia de Bitcoin, nosotros sabemos que la tendencia de Bitcoin cambia cuando las medias móviles se crucen, la media azul se cruce a la media marrón, se dé una ruptura con fuerza, eso nos indica un cambio de tendencia y nosotros podemos hacer la salida del mercado con alguna posición que tengas mal o que ya no quieras tenerla en este punto. Sí, en la ruptura y en el retesteo del punto de volumen importante, ahí tendríamos que hacer la salida. Si es que tú tienes ya miedo y estás bajista y hay todo, y yo diría que en este momento no son zonas de venta. Entonces, como diría el profe, ¿por qué no vendiste acá y quieres vender acá? Entonces, no. La idea sería vender en el rebote. Porque fíjate tú el cambio de tendencia cómo es. O sea, hay que analizar cómo es. El cambio de tendencia es brusco. Se cruzan las medias. Y nosotros cuando estamos con el precio debajo de las medias, sabemos que tenemos una tendencia bajista. Sí. Entonces, eso es lo que te puedo decir en el gráfico diario. Esperar el retroceso, como siempre. Y vamos a verle en 4 horas. ¿Y por qué vamos a verle en 4 horas? Porque lo hemos venido trabajando así, buscando entradas en 4 horas. En este caso, en 4 horas ya tenemos que rompió las medias. Es decir, ¿se cambió la tendencia? No, porque en 4 horas, por definición, no es una tendencia en 4 horas. Las tendencias, como escuchamos, son en temporalidades más grandes, del diario para arriba, el diario, el semanal, el mensual, esas son tendencias. Ahora, esto, por supuesto que la estrategia aquí nos va a dar la opción de buscar los rebotes. Nosotros vamos a buscar los rebotes para seguir cayendo, eso dice la teoría. Entonces nosotros vamos a incorporarnos al movimiento en el rebote. ¿Y qué es lo que vamos a ver para el rebote? Necesitamos que el precio se haya detenido, que nos forme una vela pin bar, y ya se formó ya la vela pin bar, que el precio se detenga y eventualmente lo que también tenemos que ver es que en la parte baja el monitor de la parte roja nos dé direccionalidad alcista y este ADX se gire a pendiente negativa. Vamos a tener ahí la confirmación. Obviamente la confirmación va a ser con el precio un poco más arriba, porque tú sabes, la estrategia no está diseñada para coger el último dólar. Y eso hay que aceptarlo desde el inicio, porque con la estrategia no se puede comprar aquí y no se puede vender aquí. Entonces, si es que ya sabes eso de antemano, pues yo creo que no vas a tener problemas. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho siempre, buscar la entrada en 4 horas. Yo no sé si se va a dar ahí o va a seguir cayendo, pero cuando veamos la confirmación, vamos a incorporarnos al mercado y eventualmente en el rebote nosotros deberíamos proteger el trade. Protegemos. Una vez protegido y el precio empieza aquí y rompe las medias y se pone por arriba y etcétera, nosotros ya vamos dentro del mercado al mejor precio. Sí, esa es la idea. Porque también tú puedes decir tranquilamente, yo no quiero entrar ahí, yo quiero con confirmación entrar. Entonces sería cuando el precio rompa esta parte y se ponga por encima del área de volumen que tú ves acá. Entonces acá también puedes hacer tu otra compra con más seguridad si tú quieres, pero lo ideal sería ir buscando el rebote a mi criterio. No sé si es que está claro lo que te acabo de decir. Dice Juan Pablo, ¿de cuánto son esas medias móviles? Tenemos 2 medias móviles para la estrategia. La una es de 10, la azulita que tú ves aquí, la azul es de 10 periodos, son medias móviles exponenciales, y la marrón es de 55. Puedes configurar tal cual como yo tengo la pantalla en un video que está en la lista de reproducción que tengo. Son 14 videos para estudiar la estrategia. Luego te dejo una tarjeta aquí cuando pueda editar el video. Eso es con relación a Bitcoin. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Todavía estamos en la tendencia alcista, es simplemente el retroceso y a esperar. Esto es lo que todo el mundo estaba esperando para incorporarse, pero ¿qué pasa cuando cae? Cuando cae no quieren comprar, pero eso es algo raro, como dice
el maestro, y entonces nosotros estamos alistando la billetera. Eso es conmigo, dice. O sea, eso es lo que te puedo decir. Vamos acá a leerles en el chat. Dice acá, me dice Tomatito, dice, ¿estás seguro de lo que dices? Piensa bien lo que dices, dice. Te dije ayer que hay entrada y eso es bajista en el diario. Bueno, puedes tener tú, mi estimado Tomatito, alguna otra estrategia o algún otro método para ver la entrada, porque yo vamos a analizarla en 4 horas. Sí, vamos a verla en 4 horas. Estuvimos ayer y te puedo poner lo que dijimos ayer. Justamente, vamos a ver lo que dijimos ayer en el de 4 horas. Acá está. Vamos a borrarle lo del gráfico diario. Si es que quieres comprar en este momento, por supuesto ya no es una zona de compra, idealmente. La zona de compra fue un poquito antes, fue ayer. Y si tú quieres comprar donde está, llevas menos probabilidades de tener un trade ganador. Eso es lo único que te puedo... No puedo decirte que vas a perder o vas a ganar. Ah, perdón. Parece que se quedó pausado el micrófono. Mil disculpas. Eso es lo que estuvimos analizando ayer, te decía, en el de 4 horas. Y estábamos leyéndote en el chat a ver si es que tienes alguna consulta. Dice, volver a explicar. El audio está pendiente. Sí, ya lo arreglé. Me acabo de dar cuenta. Lamentablemente el chat viene un poquito retrasado también. Puede ser el chinito también que está conspirando. Saludos desde Colombia, dice a Ingixir. Ahora sí estamos con el audio. Sí, eso es lo que les estuve diciendo. Nosotros ayer lo dejamos sin opción de compra. Le dejamos alcista, pero no es lo mismo estar alcista que decir que voy a comprar. Nosotros siempre buscamos la mejor zona de compra y aunque sea alcista, no teníamos zona de compra. Entonces, espero que hayan hecho la tarea y al menos los que compraron antes de ayer, donde vimos la entrada, hayan protegido y en este momento están fuera del mercado, me imagino, tranquilos con los USDTs listos para ver la entrada. Ahora, dice, pero no grites, dice, no sé si está muy fuerte tal vez. Acá no hay preguntas, me parece. Tenemos únicamente que quieren criptomonedas. Vamos a anotar las criptomonedas. Dice, y Andrés Santana quiere Ethereum. Ok, vamos a ver a Ethereum.
Por acá tenemos, no grites, dice, Tomatito hace scalping en el gráfico diario, dice, no lo sé, no lo sé. Ya estamos bien con el audio. Ok, muchas gracias. ¿Alguna criptomoneda que deseen ver? Yo me imagino que está complicado en este momento porque van a llevar, si es que Bitcoin hace el rebote, yo creo que el 90% del mercado cripto va a ser lo mismo. Pero si es que ustedes gustan, vamos a ver, van a estar casi igual. Vamos a ver a XRP. Vamos a ver Kusama. Tomatito me va a quitar el audio, dice. Otra vez. SLP. Vamos a ver a Phantom. FTM. EOS. También Tesos. Y a ver, IOTA y BNB. Vamos a hacerle esta rueda de criptomonedas. Pero si tú te fijas, el mercado está en rojo. Y es nosotros cuando tenemos que ya ir alistando la billetera. De lo que... para poder comprar criptomonedas. Estuvieron esperando mejores precios y se están dando. Vamos a ver a Ethereum, me pidieron. Vamos a ver. También cayeron fuerte porque tú sabes, cuando Bitcoin cae un 5%, se multiplica por 3 la caída de las criptos. Y básicamente es lo mismo que hizo Bitcoin, pero aquí en Ethereum, déjame ver en el gráfico diario. Sí, y como estuvimos viendo ayer, que estaba en formación la divergencia, igual en Bitcoin estuvo en formación, ahora está confirmada la divergencia. Igual en Ethereum. Entonces, entrar en compra, yo creo que no. Tenemos que esperar. Vamos a ver en 4 horas la entrada. Esperar que lo mismo que Bitcoin. Esperar que se gire el ADX. Que nos dé la direccionalidad alcista. Y eventualmente aquí. El primer indicio ya tenemos. Como te decía, en todo el mercado se dio este rebote. Ethereum está encima de la zona del punto de control. Y hay que estar pendiente de esto, porque en el momento en que confirme tenemos que entrar a operar el rebote y en teoría es para seguir cayendo. Entonces eso es lo que te puedo decir. El amigo Teotocos dice BNB en diario y 4 horas. KLB dice también. Vamos a ver, gracias al amigo que apoya el contenido del canal. BNB y KLB. Vamos a ver BNB. Acá, BNB, acá está BNB. Ajá. Bueno, le pasó lo mismo que a todos. A todas las criptomonedas. En este caso, toca esperar en el gráfico diario, direccionalidad bajista y pendiente negativa del ADX. Esperar a ver qué es lo que nos presenta cuando se termine el retroceso. Sí. Nos falta tal vez mañana o pasado mañana se termine el retroceso. Y ahí vamos a estar pendientes. Esperamos que haga un rango en este punto y nos confirme una entrada alcista. Porque el movimiento es alcista. La tendencia es alcista. No ha cambiado nada todavía. Ok. Estamos en el de 4 horas para buscar la entrada. Lo mismo, exactamente el mismo análisis. Esperar la confirmación con la pendiente negativa y la direccionalidad alcista del ADX. Un poco más. En este momento todavía tiene fuerza y direccionalidad. Entonces no te metes ahí al mercado. Vamos a ver KLB también me pidió el amigo. Parece que esta la analizamos ayer, no me acuerdo. O antes de ayer, no sé. Ajá. Muy bien, decíamos que hay que esperarle. Déjame irnos al diario. Sí, lo mismo que decíamos. Esperar que se dé todo el retroceso. Fíjate tú que se dio. Y en el diario al menos está confirmada la pendiente negativa del ADX. Toca esperarle aquí a KLB. Y una entrada sería en 4 horas, pero todavía no está confirmado.
pero ya se va desarrollando el valle rojo, entonces esperarle la confirmación con la direccionalidad alcista. Eventualmente esto debería bajar un poquito más y que aquí te forme un rango y ahí tendríamos la entrada en KLB. Eso es lo que te puedo decir. Vamos a ver a XRP. Me parece que debe estar parecido XRP. Todas las criptos, las principales criptos, por ahí hay una que otra que no hizo el mismo movimiento, que aguantaron bien la caída, pero generalmente está así, es lo mismo. Es lo mismo. Fíjate tú, aquí está lo mismo que vimos. La divergencia confirmada ya en este punto. Direccionalidad bajista, pendiente negativa. No hay entrada en el diario todavía. Y en 4 horas direccionalidad y fuerza. Eventualmente esperar que nos dé la confirmación. La misma confirmación. Pendiente negativa y direccionalidad alcista. Este patrón de rebote está explicado más fácilmente en la lista de reproducción que más adelante voy a indicarte, donde puedes tú estudiar. Entonces es igual que Bitcoin XRP. Vamos a ver a Kusama. Si es que está igual, yo creo que vamos a ir un poco más rápido para no perder mucho tiempo, porque están muy parecidas. En el diario es lo mismo, el mismo análisis y el mismo análisis para Kusama, no hay nada diferente. Vamos a ver a SLP. No sé si SLP cayó un poco más. Sí ha caído un poco más. SLP también ha sufrido la caída. Y sí, está SLP como la habíamos dejado hace tiempo. Está en tendencia bajista en diario. Y lo que te decía es que nosotros vamos a operar rebotes. En mi caso yo estoy acumulando SLP. Baja más, compro más, porque para mí estas no son zonas de venta, son zonas de acumular SLP. Y aquí está el análisis que en algún momento hice, que yo espero que se dé así. Como te decía, si se va a cero el proyecto, pues yo simplemente voy a perder ese porcentaje de inversión. No creo que se vaya a cero, la verdad. Pero en este momento tenemos direccionalidad bajista con fuerza. Entonces sigue el movimiento bajista en SLP. Vamos a ver a FTM. Acá está en Binance. Por ejemplo, esta criptomoneda parece que no siguió mucho el movimiento de las demás criptomonedas. Se mantiene alcista, y eso es lo que te decía. Se mantiene alcista, pero viendo ese mechazo por la parte alta, yo no entro en compra ahí. O sea, no sé si alguien entraría en compra viendo ese patrón. Aquí, si es que quisieras incorporarte más rápido, tendrías que esperar que se dé todo el retroceso. Esperamos, en teoría, a la media para incorporarte al movimiento alcista. Ok, voy a anotar ADA de Stefano Pasaque. Voy a anotarle ADA para que no haga más spam. Eso es para FTM. Esta es una de las que no ha seguido el patrón, por ejemplo, de la caída de hoy. Vamos a ver a EOS. Ok, tenemos a EOS. Fíjate, es el mismo análisis en 4 horas y en el diario. Confirmada la divergencia, no hay entrada. Tenemos que esperar esperemos que no caigan más y haga rango y nos dé la entrada en el diario. Entonces, eso para dar el mismo análisis de Bitcoin. No hay más que hacer. Vamos a ver perdón, este es EOS. Sí, el mismo análisis de Bitcoin. Vamos a ver a XTZ. No sé si de pronto tienen alguna como Phantom que no haya hecho el mismo movimiento de Bitcoin. Sería interesante que esté dando entrada prácticamente. Aquí XTZ tiene el mismo análisis, el mechazo sobre la media, y aquí está con direccionalidad y fuerza. Podemos operar como un rango, pero cuando aquí te dé la confirmación. El mismo análisis de Bitcoin para XTZ también. Y IOTA me imagino que está igual.
Sí, en el de 4 horas está lo mismo. Y en el gráfico diario hizo la caída, hizo la caída de Bitcoin. Sin embargo, aquí no tenemos la divergencia que tenemos en las otras criptomonedas. Pero es rango caída el patrón que está presentando en el diario. Tendríamos que esperar que se desarrolle un poco más. Y en el de 4 horas también la misma. Aquí muy pronto, si es que el mercado se queda un poco más por aquí y te da la confirmación de la direccionalidad alcista, podrías agarrar un movimiento, un rebote. Igual es un rebote, proteger porque el mercado, el diario es bajista. Entonces, rango caída. Entonces, esperemos que haga rango. Y por la parte alta, tomar ganancias en tal caso. O sea, es un trade pequeño el que podríamos hacer en IOTA. Por el gráfico diario. Espero que tú veas cuál es la diferencia. Por el chat, ¿qué dicen mis amigos? El chileno dice que quiere Kutum. Déjame tomar apunte. Está Kutum. Dice, ¿crees que la onda C del semanal sea cuando termine el valle alcista en el mismo? La onda C en el semanal, dice Alejandro Pérez. No le entiendo muy bien la pregunta. Pero en Bitcoin vamos a ver el semanal. La onda C. Ya. En teoría nosotros tenemos la zona de rango caída. Es desde aquí. Desde aquí hasta acá el rango caída. Entonces aquí debía haberse hecho la pauta plana ABC debió haber sido dentro de dentro del rango. Sí, en este momento yo veo direccionalidad alcista. No tiene fuerza, pero tiene direccionalidad alcista. Por eso es que yo te decía que eventualmente el valle verde va a ser muy poquito. Entonces la onda C debería haber sido aquí. O sea, la onda C es esta. Ahora si tú me dices esto es una onda A, B y C, yo ahí no tendría nada que decirte. Porque en teoría estamos al final de esta era la onda 4 y estamos en la onda 5 que no sabemos si termina más arriba o este fue el final. Eso hay que irle dando seguimiento a esa parte del precio. Ok, dice que quiere ver Litecoin también. También vamos a ver a Ross. Sí, Ramiro Alex Flores, cierto, me había olvidado de eso, sobre la absorción, dice que le comente. Fíjate tú, vamos a ver en el de 4 horas porque ese dato tengo en Tensor Charts, por ejemplo, porque aquí sí puedo ponerle el volumen aquí, pero no quiero verle acá, no le tengo a la mano el volumen ahí. Entonces vamos a verle a Tensor Chart en 4 horas. Ajá, aquí le tenemos. Fíjate tú, el volumen acá, en esta vela donde te estoy marcando, espero que sí me puedas ver. Ajá. El volumen aquí, este volumen, si ves que es muy grande en comparación con los demás. Y aquí lo que se da es un mechazo. Esta vela, ¿qué te digo? Tiene el 60% más o menos. A ver, vamos a ver en el de 4 horas, no se me actualizó a 4 horas. El de 4 horas es el que yo quiero ver. Este volumen, en la vela que te estoy mostrando, se da un mechazo de ese volumen con el volumen que se da, es grande. Y lo que se interpreta en este caso es que aquí hubo mucha gente que compró. O sea, mucha gente estuvo comprando aquí y por eso es que el volumen es grande. O sea, bastante volumen le metieron para retroceder aquí. Ese es un primer indicio. La gente que ha estudiado Wyckoff sabe que ese es el denominado volumen de parada que podría darse aquí. Tiene todas las características y entonces sería donde el precio se detenga en teoría. Entonces es un buen indicio que yo tengo para pensar que ya no va a caer más. Sí, pero obvio todo se basa en probabilidades, como ustedes saben, y nadie puede asegurar nada al 100%, todo es probabilidades. Vamos a ver a DOT y a Maker. Acá el amigo Josué quiere BNB. Ya analizamos BNB. Tiene el mismo patrón de Bitcoin prácticamente. Puedes retrocederle y ver el análisis de BNB. Vamos a ver a Kutum. Kutum.
si es que tiene el mismo patrón de Bitcoin, como te digo, vamos a irnos de largo. Tiene el mismo patrón. Si tú te fijas, tiene la divergencia alcista que se dio, bajista, perdón, la divergencia bajista que se dio. En este momento, direccionalidad bajista con pendiente negativa. Hay que esperar que nos dé la confirmación en el diario. Todavía puede caer un poco más de eso. Todavía no tenemos confirmaciones ni en el diario ni en el de 4 horas. En el de 4 horas es el mismo análisis de Bitcoin. Igual esperar la confirmación para poder operar el rebote. Vamos a ver a Litecoin. Aquí tenemos Litecoin. Debe estar igual que Bitcoin. No hay mucha ciencia. El análisis de Bitcoin era el importante. Ahora justamente tú ves que tenemos la divergencia de la que hablábamos confirmadísima. Y no nos queda más que esperar que se desarrolle todo el patrón. En 4 horas la entrada, por supuesto, lleva el mismo análisis de Bitcoin. Cuando se dé la pendiente negativa y la direccionalidad alcista, y aquí nos haga un pequeño rango, ahí sería la entrada en Litecoin. Vamos a ver a Ross. Acá está. Y a Ross, ¿qué le pasó? No, ni a... Bueno, por la parte baja los patrones siguen siendo alcistas, pero acá complicado hacerle trade a esta criptomoneda. Fíjate esos mechazos, el de ayer y el de hoy. No sé, a la gente que está haciendo trade a Ross le veo complicado. Es alcista por los patrones de la parte baja, pero obviamente yo no compraría esto. Para incorporarme necesito que haga un retroceso y en el retroceso intentar incorporarme al movimiento alcista. En este caso no le veo entrada en este momento a Ross. Vamos a ver a DOT. Este patrón de Ross diferente, pero tampoco tiene opción bajo mi punto de vista. Recuerda que no son recomendaciones de inversión, como tú sabes. Entonces es material para estudiar básicamente. Vamos a ver a DOT. El mismo panorama de Bitcoin, la divergencia que se está dando en 4 horas. Igual fuerza con direccionalidad bajista. Esperar que nos dé el patrón de confirmación. El mismo que hablamos en Bitcoin. Vamos a ver a MKR. Y Maker tenía un patrón muy bonito. Estaba muy bien Maker. Nosotros la dejamos alcista. Pero cuando Bitcoin cae, no queda nada de pie prácticamente. Y eso ya sabemos. Ya eso no es nuevo para nosotros. Y aquí, esta criptomoneda le veo un poco más complicada porque tiene direccionalidad bajista y ya tiene fuerza y el precio está por debajo de las medias móviles. Sí, complicada la situación de Maker. Prácticamente diría que, bueno, las medias no se han cruzado todavía, entonces no podría decirte que ya cambió la tendencia bajista, pero está a punto, está ahí en una zona muy peligrosa Maker. Si tú tienes Maker y quieres salirte de la posición, en el rebote que tengas, y yo creo que sería mejor cancelar la posición ahí en Maker. Ok, eso es lo que te puedo decir. Dice aquí Saitama, dice, no sé qué significa eso, tal vez una cripto. ¿Tienes alguna configuración para el Go Charting? Dice, para los perfiles de volumen como en TradingView. No uso Go Charting, mi estimado amigo. Ya vimos a ADA, Luis Ángel, ya está ADA. Hay divergencia en casi todas las temporalidades. Bueno, las de 4 horas y de 1 hora sí, están con la divergencia. Saludos a Benny y al Biznero, dice, los más apalancados del mundo. Ok, muy bien. Vamos a indicarte también a la gente que le prometí, indicarle la lista de reproducción que tenemos en el canal. Recuerda que puedes juntarte a estudiar con nosotros en el grupo de Telegram y eventualmente revisar esta lista de reproducción. Varia gente me pregunta dónde está la lista. Voy a dejarte una tarjeta en la parte de acá arriba.
cuando ya me permita YouTube editar el video, entonces ahí vas tú a poder ir directamente a la lista de reproducción. Aquí están todos los temas, están los indicadores, está cómo funciona cada indicador, está el patrón de rebote que justamente vamos a utilizarlo en este momento, en este punto del mercado. Es muy importante que sepas el patrón de rebote y todos los otros demás conceptos básicos para que aprendas la estrategia que aprendemos en el canal. Recuerda que estamos en el día 2 para el sorteo. Y lo que yo te puedo decir es que yo necesito, déjame ver si es que estoy con esto. Ajá, sí me estás viendo en este momento. Entonces, vamos acá. Yo necesito, fíjate tú, en el panel de usuario, tú vas a ir a esta parte. Y ayer yo te dije, pero no lo había, no salió la pantalla. Necesito que me dejes este número de usuario, este ID, junto a tu billetera de USDT de Tron. ¿Por qué es importante? Porque para yo poder verificar que tu cuenta está con el link de referido del canal, tengo que verificar con este número. Entonces va a ser la única manera en la que yo pueda verificar eso y de esa manera multiplicar por 3 el premio. Recuerda que ya les había comentado cuál va a ser la dinámica del sorteo. Espero tus comentarios en la parte de abajo. Y también agradecerte por la atención prestada en esta tarde. Si es que nos vemos el día de mañana, un gran abrazo y nos vemos. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos, Baja más, compramos, baja más, compramos. baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo, que se vaya la madre. Compramos y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar, Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste.